Familia, ¿cómo están? Buenos días, familia en su palabra, hermanos, amigos que nos acompañan. Es rara esta sensación de hacer una transmisión en vivo y no era el plan original. La idea original era que esté el grupo de alabanza, el grupo de adoración, que podamos hacerlo desde la congregación, pero las últimas resoluciones del gobierno frente a la pandemia y lo que está sucediendo en nuestra nación lleva a que todos estemos en cuarentena, estemos en nuestras casas y no salgamos de ella, por lo menos por los próximos 14 días, si esto no se llega a ampliar. Lo que me desafía y anima, hace un momento orábamos con mi familia antes de empezar este tiempo, es que el evangelio no está limitado y la iglesia no se reduce a un espacio físico, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces en este momento, no solo en Bolivia, sino en las naciones, hay cientos, miles, millones de iglesias pequeñas reuniéndose para juntos glorificar, honrar al Señor, para juntos buscar de Él, para juntos hallar consuelo, esperanza, dirección, fortaleza. Y la idea en este tiempo es esa, es poder juntos meditar en su palabra, poder juntos reflexionar, y es mi oración que el Señor pueda hablarte a ti, pueda hablarnos a nosotros que estamos acá. Es mi deseo y mi recomendación que mientras escuches el mensaje, no estés cocinando, no estés comiendo, no estés con tu café al lado, no estés chateando, sino que puedas poner toda tu mente y tu corazón en esto. Por otro lado, creo que el desafío monumental que tenemos es glorificar a los. Creo que podemos honrar al Señor viviendo bien, que eso significa vivir para su gloria, los próximos 14 días. Creo que vamos a desperdiciar este tiempo, estos días que vienen, hoy y los días que vienen, si no aprovechamos lo que Dios nos está dando. Yo sé que hay incertidumbre, de eso vamos a hablar ahora. Sé que hay desafíos monumentales, de eso vamos a hablar ahora. Pero quiero animarte, que pongas en tu mente y corazón y lo subrayes de que se trata de Dios. Aún en este tiempo de crisis se trata de Dios. Entendemos que nuestro Dios es soberano, y este asunto de esta pandemia a nivel mundial no sorprendió a Dios. Dios tiene control de la molécula, del átomo más pequeño que puede existir. Dios está en control de aquello. Entonces, esto ha sido orquestado por Dios y debemos verlo desde esa perspectiva. La pregunta es, no por qué, la razón es evidente, sino para ti, para tu familia, cuál es el propósito de Dios a lo largo de estos días. Yo tengo un par de ideas que te las voy a dar al final, que entiendo Dios quiere hablarnos. Pero ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué te parece si oramos juntos? Y luego nos metemos a la enseñanza de esta mañana, que no va a ser propiamente una prédica como tal, pero sí una reflexión juntos en la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, porque tu presencia no se limita a un espacio físico, Señor. Tu presencia no se limita a un lugar, Señor, a un templo, a un espacio físico, a un lugar tangible, Señor. Tu presencia es con nosotros, tu presencia es con nosotros. Y tú estás, Señor, en este momento visitando cada hogar, Señor, porque tu iglesia está reunida en cada hogar. Tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros y está con nosotros, Señor, se hace presente, Señor, donde quiera que tus hijos se encuentren. Señor, este día no es la excepción. Gracias, Padre, porque tú no te limitas para extender tu reino. No hay limitaciones para la proclamación de tu evangelio, Señor. Gracias porque nos permites usar estos medios, Padre. Glorifícate, exáltate, que tu palabra que llegue a la esperanza que llegar. Que tu palabra en esta mañana traiga esperanza, traiga consuelo, exhorte, desafíe, anime, traiga aliento, Señor. Que tú puedas obrar en cada vida, en cada hogar, Señor.
que miremos este tiempo desde tu perspectiva, Señor. Que nuestra mente y corazón callen frente a tu soberanía, Señor. Que nuestro corazón se detenga, Señor, al contemplar tu majestad y maravillarnos frente a ella y saber que tú estás en control. Que nuestros pensamientos, Señor, que buscan erosionar muchas veces tu palabra en nuestros corazones, Señor, se aquieten. Pausa nuestra mente, Señor. Que podamos escucharte a ti en esta mañana. Que podamos verte en tu palabra, Señor, y al contemplarte, al verte en tu palabra, al oírte, Señor, nuestro corazón se llene de esperanza, nuestro corazón se llene de consuelo, que sepamos que somos tus hijos y al ser tus hijos, tú tienes un especial cuidado para cada uno de nosotros. Señor, puede venir la enfermedad, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo soberano. Señor, este virus puede pasar nuestros hogares y tú sigues siendo tan bueno como si se quedase en nuestros hogares. No dependemos del virus, Señor. No dependemos de las medidas médicas, dependemos de tu soberanía. Exáltate, Señor. Glorifícate en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ha sido un poco difícil pensar en qué deberíamos compartir en esta mañana. Hay varios textos alrededor de las Escrituras que nos hablan sobre el corazón del creyente en tiempos de aflicción. Probablemente el pensamiento hubiese sido traer un mensaje que genere mayor esperanza, pero creo que esta porción es lo que Dios quiere hablarnos. Pienso que Dios quiere hacernos recordar que los tiempos de crisis, los tiempos de aflicción, los tiempos de dolor, y hay un propósito detrás de aquello, hay un plan de Dios detrás de todo esto. Y veamos entonces lo que dice su palabra. El tema para esta mañana es fe en medio de la aflicción. Y la porción que vamos a revisar es Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 12. Y hoy nos vamos a concentrar en el versículo 2 y el versículo 12. Yo sé que vamos a dejar varios versículos al medio, pero quiero que veamos el porqué de las pruebas, la razón de estas, y quiero luego que saltemos a observar en medio de, cuando mantenemos fidelidad en medio de las pruebas, cómo Dios recompensa aquello. Y la siguiente semana, Dios mediante, vamos a hablar de la actitud de nuestro corazón frente a la adversidad. Entonces, acompáñenme en versículos 1 al 12. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra perfecta o su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en todos sus caminos. Versículo 9 una vez más. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Versículo 10. Y el rico en su humillación. Pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura se perece. Marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba,
porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ok, la manera en la que uno enfrenta los problemas habla de la consistencia de nuestra fe. Y los problemas que vienen a su vida, a tu vida, a mi vida, hablan de la realidad de nuestra fe o de la ausencia de ella. Santiago quiere hablarnos de las pruebas que traen aflicción, de las pruebas que traen dolor. ¿Por qué razón? Porque la aflicción revelará si tu fe, si mi fe es una fe viva o es una fe muerta. Si es una fe genuina o es una imitación. Si es una fe salvadora la que hemos recibido o simplemente fue emoción, entusiasmo, pero que en medio de la crisis se corre, se huye, se escapa. El propósito de Santiago es esa. Mostrarnos dónde estamos, mostrar la consistencia de nuestra fe, revelar la genuinidad de nuestra fe. Toda persona que vive en este mundo vive en medio de pruebas. Las pruebas son inevitables, los problemas son inevitables, las circunstancias difíciles van a ser inevitables. De hecho, somos criaturas caídas. Somos criaturas pecaminosas, vivimos en medio de una sociedad caída y pecaminosa. Entonces, como resultado, vamos a experimentar constantes problemas. Vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar quebranto. Todo el mundo en este planeta, toda persona que habite en este planeta va a experimentar pruebas, va a experimentar dolor, va a experimentar circunstancias difíciles, circunstancias adversas. Pero quiero que miremos esto. Tiene que haber una enorme distinción entre aquellos que son hijos de Dios, entre aquellos que han nacido de nuevo y tienen una esperanza y que no lo conocen. Porque es inconsistente pensar que en medio de la aflicción, del dolor, de la adversidad, un creyente se conduzca como si no conociese a Dios. Eso es totalmente inconsistente. Uno que ha nacido de nuevo sabe dónde ha puesto su esperanza y entiende que el Dios soberano orquesta todo para que sus propósitos se cumplan. Es inconsistente que un creyente camine sin esperanza, camine en incertidumbre y en medio de lo que nos toca vivir en esta pandemia, vive en aflicción, aún dudando de su provisión diaria. Es inconsistente que un creyente viva de esa manera y se comporte como alguien que no conoce al Señor. De hecho, a veces hay gente que no conoce al Señor y tiene mucha más confianza en su fuerza, en Él, en su capacidad, en que las cosas van a mejorar. Y a veces encontramos creyentes lamentándose por la situación. Entonces, ese es el desafío de Santiago. Ese es el lugar donde nos quiere llevar. Mire lo que dice Job en el capítulo 5, versículo 7. Job capítulo 5, versículo 7. El hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia el aire. Pero la gente nace para tener problemas, es lo que está diciendo, esta es otra versión. Pero la gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Permítame leerlo una vez más. Job capítulo 5, versículo 7. El hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia el aire. Otra versión dice, pero la gente nace para tener problemas. Tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Mire lo que dice Job capítulo 14, versículo 1. Job capítulo 14, versículo 1. La palabra dice, el hombre que nace de una mujer es de pocos días y llenos de problemas. La Nueva Traducción Viviente dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Mire lo que dice el versículo. Vamos y después nos marchitamos, desaparecemos como una sombra pasajera. Es duro.
Si tú piensas en lo que está diciendo este texto, habla de la fragilidad de nuestra vida, habla de la fragilidad de nuestros días, y en el momento que uno nace experimenta problemas, si es que no los experimentó ya desde el vientre de la madre. Pero el sentido de las Escrituras es este: las pruebas, los problemas, la aflicción, es una materia que tú no la puedes pasar por alto. Es un terreno donde vas a entrar. Es un lugar por donde vas a caminar. Es la carretera por donde vas a transitar. Mira lo que dice Salmos, capítulo 22, versículo 11. David dice en esta porción: no te quedes tan lejos de mí, hablándole a Dios, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Qué extraordinario salmo. Note el énfasis de David. David está diciéndole a Dios: Dios, no tú estés tan lejos. Y esto obviamente es una figura, porque Dios no está lejos. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Su presencia es con nosotros. Pero mire el corazón de David. Él entendía que la adversidad estaba llegando, que las dificultades estaban cerca. Y él dice: nadie más me puede ayudar. Por favor, no te alejes de mí. Quédate cerca. Note la actitud. No es algo que debemos pensar. No es algo lo que debemos reflexionar en estos días. Decirle: Dios, hay dificultades. Señor, hay adversidad, hay incertidumbre. Señor, nadie nos puede ayudar. Señor, no te alejes, permanece junto a mí. Sin lugar a dudas tenemos esa promesa. Sin lugar a dudas, en este momento, en tu hogar, donde tú estás, el Señor está contigo. Y esa es una extraordinaria noticia. Mira lo que dice Eclesiastés, ahondando en esta idea de que el hombre va a experimentar dificultades. Eclesiastés capítulo 2, versículos 17, y luego vamos a saltar al versículo 22 y 23. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, y luego vemos 22. Por lo tanto, dice el texto, llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Ok, esta actitud del escritor de Eclesiastés, yo te puedo garantizar que en algún momento ha sido tu actitud, en algún momento ha sido mi actitud. En algún momento esto había en tu corazón, en algún momento eso había en mi corazón. ¿No has llegado a un momento donde decías: quiero morirme, tanto problema, tanta dificultad, tanta adversidad, quiero morirme? Yo he escuchado esas expresiones. El sentido de rechazar la vida porque sientes que las adversidades te están aplastando, porque sientes que el dolor es demasiado fuerte para ti, demasiado doloroso, demasiado angustiante, drenante, desgastador. Y a veces la salida es: quisiera morir. Es lo que está diciendo el autor de Eclesiastés. Llegué a odiar la vida. Porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Note entonces cómo las Escrituras van construyendo esta idea de que vivir bajo el sol va a traer dificultades. De hecho, en el texto que leíamos hace unos minutos, hacíamos mención al hecho de que cuando uno nace, enfrenta dificultades. Miren lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Vamos a ver varios textos y vamos a tomar el tiempo para verlos. Yo entiendo que no tienes dónde ir. O sea, no vas a salir en unos minutos. No vas a poder ir a comer afuera, entonces estás en tu casa y entiendo que disponemos de un tiempo más holgado. Entonces acompáñame a Juan capítulo 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior, hablando Jesús, para que en mí tengan paz. Noten lo que Jesús está diciendo. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Anímense al mundo.
Mira, si tú quieres una palabra de esperanza, esta es la palabra. Dicha por Jesús mismo. Jesús te está diciendo, tienes pruebas, sí. Tienes tristeza, sí. Jesús te dice, anímate, porque yo he vencido al mundo. Anímate, porque el Consolador está contigo. Anímate, porque Jesús te sostiene. Anímate, porque ni las pruebas ni las tristezas son mayores que nuestro Señor. Ok, mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Ok, dice la palabra: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Me encanta eso. Una vez más. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Note que el que está escribiendo es Pablo. Y probablemente las Escrituras toman unos buenos pares de versículos para hablar sobre las dificultades que pasó Pablo. Encarcelado, golpeado, azotado, casi muerto. Está viajando en barco, el barco se hace pedazos por una tormenta, cae como náufrago. O sea, Pablo la pasó mal. Pablo en algún momento hasta sintió, no la traición, pero el poco apoyo de sus consiervos. Algunos se retractaron de ciertas cosas que Pablo estaba haciendo y que ellos habían participado. Algunos ya no querían acompañarlo en su viaje y otros lo abandonaron. Entonces Pablo, con todo ese contexto en mente, dice, nos presionan las dificultades. ¿No? Lo que está pasando en nuestro país nos presiona, nos trae a momentos de incertidumbre, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mira lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice la palabra: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe y mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Ok, creo que esta es una buena porción de versículos para poder entender que el sufrimiento, el dolor, la aflicción, la incertidumbre es parte de nuestra vida. Hoy nos toca vivir coronavirus. Hace un par de meses vivimos conflictos sociales. Esto es parte de nuestra vida. El asunto no es huir para evitar el problema. No importa dónde vayas hoy, coronavirus está en todas partes. No importa dónde quieres escapar. No importa dónde quieras ocultarte, va a haber aflicción. Y no olvides cómo empezamos esto. La aflicción, el dolor, las pruebas traen o vienen con el propósito de mirar la conciencia de nuestra fe.
con el propósito de mirar dónde está nuestro corazón, de mirar dónde está nuestra esperanza. El dolor viene para revelar dónde hemos puesto nuestro corazón. Y finalmente, las pruebas vienen para revelar la genuinidad de nuestra salvación. Por eso mencionaba de que es inconsistente que un creyente viva sin esperanza. Es inconsistente que un creyente piense que mañana va a pasar necesidad. Probablemente no tengas la abundancia que esperas tener, pero puedes estar completamente seguro que Dios va a suplir todas tus necesidades básicas y no vas a tener necesidad de nada, porque ese es nuestro Dios. Ok, entonces Jesús, al igual que nosotros, en su humanidad, pasó por varios momentos de aflicción, por varios momentos de angustia. Y como leíamos un par de textos hace unos minutos, Él afirmó que tendríamos tribulación y que tendríamos aflicción. Entonces, tu dolor no le es indiferente al Señor. Tu angustia no le es indiferente al Señor. Él sabe lo que tú sientes en este momento. Él conoce tus necesidades. A veces, nosotros vivimos de manera tan quieta y tan cómoda que Dios necesita sacudirnos para mirar dónde estamos. Yo creo que este tiempo del coronavirus es un tiempo donde la iglesia, tú y yo, debemos revisar dónde está nuestro corazón. Debemos revisar dónde está anclada nuestra esperanza. Debemos revisar cuán consistente es nuestra fe. Creo que estos 14 días, al momento de no poder salir, es un buen tiempo para buscar al Señor, para leer su palabra, para orar, para estar en familia, para crecer juntos. Recuerda, tú te quejabas porque no tenías tiempo. Tú te quejabas porque tu trabajo te abrumaba. Y esto va para mí también, porque nuestro trabajo nos abrumaba. Y no hallábamos un espacio para estar con nuestra esposa, nuestros hijos, para poder orarle la palabra. Dios te está regalando 14 días para empezar. 14 días puedes cambiar tu vida. 14 días donde tú puedes resolver problemas en tu hogar. 14 días donde Dios puede obrar de tal forma en tu hogar, en ti, que cuando salgas de esta prueba vas a ser alguien diametralmente distinto, porque vas a ser más semejante a la imagen de Cristo. Esa es la idea. Ok, entonces experimentamos problemas, y permítame seguir ahondando esta idea. En nuestras familias vas a experimentar problemas con tus hermanos en la fe, con tus amigos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Vamos a experimentar problemas económicos, cuando hay crítica, cuando vienen situaciones difíciles en forma de enfermedad, cuando perdemos un ser querido, cuando éste muere, y aún como Pablo decía, en medio de la persecución. Para nosotros entonces, las pruebas, para el creyente las pruebas, es el terreno donde podemos conocer más a Dios. Y por otro lado, debes pensar en que tú no eres el único que está enfrentando problemas. A veces pensamos que todo el mundo es contra nosotros, que todos están en oposición a nosotros. Es un poco como lo que pasó hace un par de días en una región de nuestro país, ¿no? Donde la gente pensaba que todo es sobre ellos, que todos los persiguen, que todos los maltratan. Y a veces como creyentes vivimos así, que yo soy el único que tiene problemas y que mi problema es más grande que el resto de los problemas de los demás. Y yo creo que eso se debe a que no has estado mirando a tu alrededor. Todo el mundo está en la misma situación y hoy más que nunca es evidente esto. Santiago entonces nos está diciendo, en medio de entender que hay dificultades, si tu cristianismo es genuino, se va a manifestar en medio de los problemas. Si tú dices que tu fe es genuina, las pruebas, los problemas van a probar esto. Entonces, ¿para qué me sirve la fe? Para sostenerte cuando todo va mal. Para sostenerte en medio de la aflicción. La fe está para anclar tu corazón en la esperanza viva que tenemos. Pero si no hay fe,
vas a caer muy fácilmente en angustia, incertidumbre, desesperación, ansiedad. La ausencia de fe provoca esto. La ausencia de fe te hace ver tus circunstancias llenas de dificultades y problemas. La ausencia de fe en tu vida lo que va a traer es erosión en tu corazón. La fe trae esperanza. La fe te dice que el Dios soberano está en control. Miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, esta expresión, diversas pruebas, en el texto original da la idea de diversos colores, colores variados. Ahora, aquí no está enfatizando el número de las pruebas. No es como que, Eric, te van a venir 20 pruebas a lo largo de toda tu vida. No está enfatizando el número de pruebas, sino la diversidad de los problemas. Y esto es importante de entender. ¿Cuántos problemas te van a llegar? Muchos. La palabra lo afirma de esa manera. Pero te van a llegar, el énfasis está no en cantidad, sino el énfasis está en la diversidad. Es lo que describíamos hace unos minutos. Vas a experimentar, de acuerdo en la etapa de tu vida en la que te encuentres, probablemente problemas en el colegio, con los compañeros de tu curso, en la universidad, en tu trabajo. Como que los problemas crecen y avanzan con nosotros. Pero recuerde, la finalidad de las pruebas es evaluar de manera continua mi fe. Evaluar de manera continua mi dependencia en el Señor. Revelar las áreas débiles de mi corazón. Ese es el sentido de las pruebas y de eso es de lo que nos está hablando Santiago ahora. Entonces, cuando el texto habla de pruebas, se refiere a algo que va a romper nuestra tranquilidad. Présteme atención a esto. Cuando Santiago está hablando de las pruebas, está hablando de algo que va a romper, viene a romper tranquilidad en nuestras vidas. Viene a romper donde teníamos. Las pruebas rompen el consuelo, rompen el gozo, rompen la felicidad. Y esto es extraordinario. Yo sé que puede ser como contradictorio. O sea, las pruebas vienen a quitarme mi comodidad, mi paz, mi quietud, mi consuelo, mi gozo, mi felicidad. Sí. Viene a hacer eso. ¿Cuál es la razón? Porque la prueba quiere ver si esta paz, si este consuelo, si este gozo, si esta felicidad que sientes es de Dios o no es de Él. Si este conjunto de cosas las has edificado tú. Si tu gozo hallas en tu trabajo, en el auto que tienes, en la casa. Si tu felicidad la hallas por quién eres tú, los logros que has alcanzado. Y Dios viene y irrumpe y mueve todo eso para que tú y yo podamos entender que nuestra verdadera paz, consuelo, gozo y felicidad solo pueden provenir de Él. No hay otra fuente que sea sostenible a lo largo de nuestras vidas, que traiga una paz, consuelo, gozo y felicidad genuina, sino solo del Señor. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tú y yo estamos de acuerdo en que experimentar gozo en medio de la adversidad es una locura muchas veces. Que experimentar gozo en medio de la aflicción es difícil. Cuando tienes a un ser querido, un familiar tuyo enfermo, es difícil experimentar gozo. O cuando has perdido a alguien. Cuando alguien de tu familia falleció, es complejo experimentar gozo. Pero el sentido de las Escrituras es que tu gozo no es por lo que está sucediendo, sino por quién está en control, por quién está orquestando las circunstancias, por quién está detrás de todo aquello. Tú tienes gozo porque no estás solo. Tú tienes gozo porque su paz está en ti en medio del dolor. Ese es el sentido de lo que Pablo nos está diciendo. Escuchen lo siguiente, un reformador dijo esto. Si un creyente pasa la prueba cumplió su propósito de formar su carácter. Reprobar la prueba lo convierte en una tentación y termina como pecado. Ha mostrado ser
exitosa ha llenado su corazón. Ha mostrado ser entonces, contrario a esto, una prueba exitosa cuando ha cumplido su propósito de revelar el corazón y formar carácter. Una tentación lo va a llevar a pecar, lo va a hacer fallar, lo va a hacer caer. La prueba te lleva a fortalecerte y a permanecer de pie, te lleva a crecer. Y esto es una realidad. Una prueba se convierte en tentación cuando empiezas a murmurar. Una prueba orquestada por Dios se convierte en algo pecaminoso cuando te empiezas a quejar, cuando empiezas a cuestionar a Dios, cuando dudas de su provisión, de su sustento, de su cuidado, cuando dudas que Él es en control de tus circunstancias. Esa prueba que buscaba formar carácter, que buscaba fortalecer tu fe, robustecer tu fe, termina erosionándote, no porque Dios lo haya planeado de esa manera, sino porque tu respuesta a la prueba fue el dejar que tu mente y tu corazón hablen, se quejen, cuestionen a Dios. En otras palabras, en medio de esta época, tú tienes que decidir qué actitud vas a tomar. Yo sé que estamos en el día 1 de la cuarentena. Quiero verte en 5 días, 3 días, si no te estás trepando las paredes de tu casa. Y si no estás quejándote por la comida, que las cosas te están estresando, y quejarte porque no puedes salir, y quejarte por una y otra cosa. Estos 14 días van a revelar tu corazón. Estos 14 días van a pasar revista a tu corazón. Estos 14 días vas a ser escudriñado por el Espíritu Santo para mirar la consistencia de tu corazón. Entonces, una vez más, las aflicciones son pruebas que revelan la legitimidad y la fortaleza de nuestra fe. Por un lado, como decía, revelan la legitimidad. Por otro lado, van a revelar la fortaleza. En medio de esto, mi pregunta es, ¿cómo está tu fe? Eres como las personas que entran en incertidumbre y en ansiedad y empieza a afligirse, o puedes sostenerte en medio de la aflicción en una fe que es legítima y que esta prueba la va a fortalecer. Y me llama la atención un par de cosas y quiero ir un poco más rápido. Si usted coloca a un cristiano, entre comillas falso, un cristiano falso, aunque no hay tal cosa, pero solo para identificar, usted lo pone en medio de la aflicción e inevitablemente él va a salir destrozado. Un autor decía, él va a salir quemado, porque su fe no tiene raíces, no tiene profundidad. Su fe está sostenida por las circunstancias, pero no en el Dios que provoca las circunstancias. Pero si usted coloca un creyente verdadero en una aflicción, en una prueba, esa prueba lo va a llevar a confiar más en Dios y no en su propia fuerza. Él va a descubrir, este creyente va a descubrir sus debilidades en medio de la prueba. Va a descubrir las flaquezas de su corazón y va a provocar que busque a Dios desesperadamente para apoyarse en Él y Él lo pueda sostener. Va a buscar a Dios con tanta desesperación en medio de su debilidad porque entiende que necesita la fortaleza de Dios. Y él va a dejar de depender en sus propias fuerzas y habilidades porque ha sido revelado que su confianza en esas áreas estaba en él. ¿Nota la diferencia? Por un lado, alguien que se llama creyente, viene la tribulación, la adversidad, y este hombre va a terminar destrozado, va a terminar quemado. Cuando viene la adversidad sobre un creyente verdadero, el Espíritu Santo va a hacer evidente las necesidades de su vida, las áreas débiles en su vida.
Pero este creyente no, él va a buscar para que Dios trabaje esas áreas. Va a buscar a Dios en medio de su debilidad para que Dios lo fortalezca. Va a buscar a Dios para ser sostenido en medio de la prueba. MacArthur dice, la prueba entonces, para una fe falsa, la termina drenando. La prueba para la fe verdadera sí causa dolor, sí causa inestabilidad, pero se sostiene porque este creyente sabe dónde acudir. Mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Note los términos, no pase por alto los términos. Bienaventurado el hombre que persevera. Subraya esa palabra, bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una traducción literal es después de que su prueba haya pasado. Es interesante, después de que su prueba haya pasado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esta declaración es extraordinaria. Note lo que el Señor está diciendo y a lo que Dios está comprometiendo. Dios está diciendo, a lo largo de esta vida vas a enfrentar aflicción y dolor. No pienses que no vas a pasar por esa escuela, no pienses que no vas a transitar por ese camino. Pero si tú perseveras, y recuerda esto, el que persevera es alguien que ha nacido de nuevo. El que se sostiene y se mantiene en medio de la aflicción y el dolor es alguien que conoce a su Dios. Estos van a recibir del Señor la corona de vida porque Él lo ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Ahora, no sé si nota estos otros elementos. Aquellos que perseveran son los que le aman. Aquellos que se sostienen en medio de la aflicción son los que le aman. Nota entonces que al final de cuentas las pruebas sacan a relucir cuánto amamos o no amamos al Señor. Si yo amo a Él, pues, ¿no le parece extraordinario eso? Que no solamente la prueba pesa mi fe, sino que además pesa mi amor por Él. Y ambas están interrelacionadas. Entonces no solo es mi fe, sino es cuánto amo al Señor. De hecho, en el capítulo 5 de Santiago, versículo 11, Santiago capítulo 5, versículo 11, él dice lo mismo. Esta no es felicidad debido a la libertad de la prueba. Esto es felicidad debido a la victoria sobre las pruebas. Una enorme diferencia. Una gran diferencia. No es una felicidad carnal de alguien que nunca tuvo un conflicto. Es la emoción de uno que perdió y ganó. Perdió su carne, fue fortalecido y ganó en su espíritu. No es la felicidad del espectador, es la felicidad del participante, feliz, satisfecho, con un estado interno de gozo. Es el hombre que soporta la prueba. Si tú miras el versículo 12, volviendo a Santiago capítulo 1, hay tres palabras que son importantes en ese versículo: soportar, prueba y probado. Son tres palabras distintas que tienen un enfoque distinto de lo que está hablando Santiago. Si tú miras el versículo 2 y 3 y me acompañas a leerlo, dice: tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y después el versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra perfecta y completa. Entonces el sentido es tener por sumo gozo cuando la prueba llega a tu vida, porque esta va a producir paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces note lo siguiente: las pruebas en nuestra vida dan evidencia de la consistencia de nuestra fe, dan evidencia de nuestro amor por Cristo y produce frutos del Espíritu. En estos 14 días, así suena medio trágico, pero en estos 14 días, tú vas a experimentar tu necesidad de Dios. Tú
tú vas a experimentar la necesidad de su obra interna en tu vida, porque te vas a mostrar probablemente en muchas áreas carente de sus dones, carente de sus frutos, de su fruto más bien. Tal vez te muestres carente de paciencia, de dominio propio, de esperanza, de fe. Tal vez muestres carencia en varias áreas. Y eso es bueno, porque eso es parte de las pruebas. No olvides revelar tu corazón, en dónde estás parado, dónde estás cimentado. Y si notas la ausencia de esto, es el mejor momento para que tú te encierres, porque vas a tener el tiempo, para que tú te encierres y puedas buscar al Señor y pedirle que trabaje en estas áreas de tu vida. Esto. Decíamos entonces que las pruebas prueban la consistencia de nuestra fe, prueban nuestro amor por el Señor, revelan la evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida o la ausencia de aquello. Quiero enfatizar esto. El versículo 12 nos afirma que Él tiene preparado para aquellos que se mantienen firmes en medio de las pruebas una corona, la corona de la vida. Y luego enfatiza Santiago y dice, los que lo aman, los que le aman. Para estos que le aman, Dios tiene preparado esta corona. Y esto es interesante. Creo que pruebas está bastante claro. Permítame enfatizar entonces este amor por el Señor. Yo amo a Dios, tú amas a Dios, no porque te nació hacerlo, no porque tú sentiste un buen día amar al Señor. Tú amas al Señor, yo amo al Señor, porque Él nos amó primero. Esto no es alguna transacción con Dios. Esto no es un asunto que Dios te salva y tú vas a invertir un poco de tiempo para expresarle un cierto amor al Señor. ¿Me explico? Él te salvó y tú dices, ok, entonces me voy a congregar domingo por medio. Esa es la medida de mi amor. No funciona así. No funciona de esa manera. El sentido de lo que Santiago está diciendo, esta expresión de los que le aman, es una evidencia, una vez más, de lo que hay en mi corazón. Me explico. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Y luego el versículo 15. Una vez más, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 6, y luego el versículo 15. Dice la palabra, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él, dice Juan. Versículo 6. Los que dicen que viven en Él como Versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Note de lo que está hablando el texto y pongámoslo en el contexto de las pruebas. Si tú dices que tú amas al Señor, el texto te dice entonces que tú debes obedecer su palabra. Porque al obedecer su palabra, tú estás demostrando cuánto lo amas. Por otro lado, la evidencia de tu amor está en que tú no amas al mundo y amas a Dios. No es que amas las cosas que te ofrece el mundo por un tiempo y luego buscas a Dios para ver qué Él tiene. Note lo que dice el versículo 5, no amen a este mundo. Porque tú no puedes amar a Dios y al mundo, es lo que está diciendo Juan. No puedes amar las cosas que te ofrece el mundo y las cosas que te ofrece Dios. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y las pruebas revelan eso. Las pruebas revelan dónde está tu amor, dónde está tu esperanza. Las pruebas revelan tu perseverancia, decíamos, porque perseveras, porque amas al Señor. No te sostienes por lo que el mundo te ofrece. No te sostienes por lo que el mundo te puede dar. Tú te sostienes por lo que la palabra de Dios dice.
Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Juan es rudo. Juan es muy vertical. Él no está jugando en las afirmaciones que está haciendo. Lo que Juan está diciendo es, y piensen lo que Santiago nos dijo, las pruebas lo que hacen es revelar nuestro corazón. Las pruebas, no sé si usted recuerda, paréntesis muy breve, del sembrador, la parábola del sembrador. Hay personas que reciben la palabra terreno, cae la semilla y reciben la palabra con gozo. Pero vienen las pruebas, viene la aflicción, se secan, se marchitan, caen. Ok, pongámoslos en nuestro contexto. Vienen las pruebas y huyen. Vienen los momentos de adversidad, ya no les gusta este asunto de la iglesia, porque están ocupados resolviendo sus problemas. Vienen los momentos de crisis y escapan, porque no era lo que estaban buscando. Y Juan dice, tranquilos, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Pueden escuchar el evangelio con gozo, pueden disfrutar la palabra, pero lo que realmente va a dar evidencia si son creyentes o no es el rigor de las pruebas. Lo que realmente va a dar evidencia si aman al Señor o no es el rigor de las pruebas. Lo que va a dar evidencia de la genuinidad de su fe es si se mantienen firmes en la fe aún en medio del dolor. Estos de los que está hablando Juan dice no eran de nosotros. Ellos se fueron. Porque si habían sido de nosotros, se habrían quedado, habrían perseverado. Pero al irse, demostraron que no eran de nosotros. Nunca nacieron de nuevo. Note lo que provocan las pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Ok, eso es extraordinario. Note que lo pone en un futuro. Está diciendo, iglesia, vienen momentos de alegría, de inmensa alegría. Aunque, dice Pedro, tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. No sé si te parece extraordinario esta porción de la palabra, pero lo que está diciendo es, pueblo tranquilo, hay dolor y es por un tiempo, hay pruebas y es por un tiempo, pero su esperanza no está en este mundo, su esperanza no está en las políticas de este mundo, no está en lo que la Organización Mundial de la Salud pueda decir, su esperanza no está si la economía mejora, no está si sube el gobierno y promulga leyes que sean más coherentes, más consistentes. No está su esperanza en aquello. Ustedes tienen que soportar y pasar por muchas pruebas, pero hay esperanza. Les espera gran alegría. Les espera una inmensa alegría. Permanezcan firmes en las pruebas, en medio de las pruebas. Porque esto va a traer a tu vida, dice Pedro, alabanza, gloria, honra. ¿Cuándo? ¿No se ha preguntado eso? ¿Cuándo vamos a entrar en quietud? ¿Cuándo va a haber paz? ¿Cuándo vamos a experimentar un poco de tranquilidad? ¿Cuándo se van a acabar los problemas? Pedro dice, en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Pedro está diciendo el día en que regrese el Señor por su iglesia. Queridos hermanos, recuerden, somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Si tú estás buscando paz en este mundo, tú estás buscando quietud. En este mundo, bajo las reglas de este mundo, tú no vas a encontrar aquello. Tú puedes hallar paz y quietud en Cristo, sin lugar a dudas. Puedes hallar gozo en medio de las dificultades por quien Él es. Pero nuestro mayor gozo, nuestra mayor quietud, va a verse de manera plena cuando Él venga por nosotros. Entonces, otras palabras, lo que está diciendo Pedro es, su fe está siendo probada para mostrar su legitimidad, para que teniendo fe genuina, estén de pie delante de Él. Miren lo que dice un poco más adelante. Ustedes aman a Jesucristo, de versículo 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Queridos hermanos, no hemos visto al Señor, pero nos gozamos por lo que su palabra nos dice de Él, por la esperanza que tenemos en medio de las Escrituras. Un par de textos más y cerramos. Salmos 97, versículo 10. Salmos capítulo 97, versículo 10. Ustedes los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Una vez más, Salmos 97, 10. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Note lo que dice, no dice no te asocies. No participe, solo mide hasta dónde. No, dice odie del mal. Y el mal es todo aquello que va en contra de su palabra. Ustedes los que aman al Señor odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Queridos hermanos, lo que estamos viviendo hoy, por la disposición de nuestro corazón, va a cooperar para bien. Ese es mi deseo, que estos días, todo lo que suceda, coopere para bien, para que sus propósitos se cumplan. En estos 14 días glorifiquemos al Señor. En estos 14 días de prueba, de adversidad, que Dios sea honrado. En estos 14 días que nuestra fe sea refinada. En estos 14 días que tengamos en nuestros corazones mayor hambre y sed por buscarlo. Que al mirar está regalando el Señor. Porque si tú miras como un desperdicio de tiempo, 14 días en tu casa, si miras como un desperdicio de tiempo, tú tienes un problema serio. Tienes un problema serio. Porque estás mirando las cosas desde una perspectiva demasiado horizontal. Quiero invitarte a que mires esto desde la perspectiva del Señor. Que puedas contemplar al Señor en medio de esta adversidad. Que puedas rendirte a Él. Y si te sientes afligido, preocupado, si te sientes angustiado, desesperanzado y no sabes qué va a venir mañana, Dios te dice, no te afanes por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. Basta cada día su propia adversidad. Basta cada día su propio dolor. ¿Por qué no oramos? Ahí donde estás, quiero invitarte a que oremos juntos. Y luego que cerremos la transmisión, quiero invitarte a que tomes un tiempo para orar junto a tu familia. O si estás solo, puedas tú orar delante del Señor. ¿Cuál es el propósito? Que puedas disponer tu corazón para estos 14 días. Y si se extiende, para los días que vengan. Para que Dios te hable, para que Dios trabaje en ti,
para que al salir de este tiempo no seamos los mismos. No podemos ser los mismos. No podemos ser iguales como cuando entramos a este tiempo. Debe haber algo, debe suceder algo en ti y en tu familia. Entonces oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos regalas, por permitirnos hacerlo de esta manera. Gracias, Señor. Eres bueno, eres fiel. Tú sabes cómo estamos, tú conoces nuestros corazones. Y sin lugar a dudas, en medio de tu pueblo hay preocupación, hay incertidumbre, hay inquietud, hay ansiedad. Y por muchas razones, no solo por el hecho de lo que está sucediendo con esta pandemia, sino por la preocupación de que si mañana tendrán algo para comer. Los próximos días, tú eres Dios soberano. Somos tus hijos. Y nuestras vidas están bajo tu dominio, bajo tu control. Y cada circunstancia, aún esta, tú la orquestas para cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros. Padre, trabaja en nosotros. Padre, visítanos, visita cada hogar, visita cada persona. Que no seamos los mismos al salir de este tiempo. Que existe evidencia de que nos hemos encontrado contigo. Que existe evidencia en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, de que tú has obrado. Gracias. Glorifícate. Sosténnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Los extrañamos. No ha sido fácil el que esto suceda. Probablemente el corazón es otro, pero entendemos que Dios lo quiso así y estamos contentos por aquello. Quiero animar muy brevemente a que si tú estás pasando por alguna necesidad, quiero que sepas que estamos para servirte. Y hay formas y maneras en que podemos ayudarnos. Entonces quiero que te comuniques con uno de los líderes, conmigo, si estás pasando por alguna necesidad. Si sientes que tu corazón se está desgarrando por los días que están pasando, llámanos, queremos orar por ti. No estás solo, estamos juntos en esto y vamos a perseverar juntos, porque la palabra nos dice que oremos los unos por los otros y que llevemos las cargas los unos de los otros. Vamos a estar estos días trabajando para, la idea es poderte mandar meditaciones para poder seguir creciendo en la palabra. Entonces les rogamos que estén atentos. Dios los guarde, Dios los bendiga. El próximo domingo vamos a hacer una otra transmisión en vivo a las 10 de la mañana. Dios los bendiga, hermano.